Saludos a todos. Gracias por el auspicio al canal SN Social Media. Hoy les traigo un interesante video sobre tragedias, accidentes de aviones que involucran a pasajeros puertorriqueños. La probabilidad de morir en un accidente de avión es de 3.3 entre cada 10 millones de pasajeros. Hay más probabilidad de que mueras en un auto, que resbales de un edificio o que mueras ahogado. Pero siempre ocurren los accidentes. Por eso hoy les traigo los 4 accidentes más recordados por los puertorriqueños. Vamos a ver el video. Tragedias en la aviación. Puerto Rico. Tragedia del Viernes Santo. La tarde del Viernes Santo del 11 de abril de 1952 fue empañada por una tragedia aérea. Un grupo de puertorriqueños abordó un vuelo, el 526A de la Pan American World Airways con destino a la ciudad de Nueva York. Se trataba de un Douglas DC-4, construido en el 1945, o sea, que no era un avión viejo. Sin embargo, un pobre mantenimiento precipitó lo que se conoció como la tragedia del Viernes Santo. Según se recoge en la prensa de la época, particularmente en el diario El Mundo, el de mayor circulación para ese tiempo, el avión había dado problemas el día anterior, 10 de abril, cuando realizó el viaje de Nueva York a Puerto Rico. Cerca de 17 pasajeros de ese vuelo fueron entrevistados por el fiscal Zoilo Dueño González, asignado a investigar la tragedia. Todos destacaron que la aeronave logró aterrizar en el viejo aeropuerto de Isla Grande pese a reportar fallas en el motor número 3. La frase más utilizada fue que chisporreaba candela. Este dato es significativo, dado a que si estos fueron los hechos, es inexplicable que se haya dado luz verde para que el avión despegara al día siguiente. Lamentablemente así ocurrió. A las 12:11 de la tarde, la nave despegó rumbo a la ciudad de los rascacielos. Un total de 64 pasajeros de toda la isla estaba a bordo, con ellos 5 tripulantes. Al poco tiempo del despegue, se produjo un fallo precisamente en el motor número 3. Los sobrevivientes narraron que comenzó a salir una humareda de ese motor. Cuando el avión estaba a 3.500 pies de altura decidieron regresar al aeropuerto, y en medio de esa maniobra el motor número 4 también falló. El capitán de la aeronave, quien sobrevivió al accidente, narró que trató de elevar la nave recurriendo a la potencia de emergencia. Esto provocó, según el informe, que alzó la nariz demasiado y perdió sustentación, entrando inmediatamente en pérdida, lo que a su vez provocó que cayera a una gran velocidad. El reloj marcó las 12:20 de la tarde cuando la nave se estrelló a unas 11 millas al noroeste de San Juan. El impacto fue tan violento que la parte trasera del fuselaje se partió, permitiendo la entrada de agua. El avión se hundió en apenas 3 minutos. 52 personas perdieron la vida, muchas de ellas ahogadas. La Guardia Costera llegó al lugar para brindar ayuda. Las víctimas y sobrevivientes fueron llevadas al Hospital Rodríguez, ubicado en la zona de las antiguas instalaciones del cuartel de Vallajá. Los 5 tripulantes, incluidos el piloto y el copiloto, sobrevivieron. La investigación exoneró al capitán, aunque se cuestionó su criterio de intentar ganar altura sin contar con la potencia necesaria en sus motores. Las páginas de los diarios El Mundo y El Imparcial recogieron relatos de los pocos sobrevivientes. De inmediato salió a relucir que no era buena idea viajar un Viernes Santo, y no faltó quien atribuyera el acto a un posible castigo divino. El maestro Rafael Hernández escribió una canción sobre esta tragedia, que fue llevada a disco por el trío vegabajeño. Muchos de los fallecidos presentían el accidente, y no querían hacer ese viaje un Viernes Santo, pero el destino los llevó a abordar el avión debido a compromisos y otros factores. Es un buen momento para reflexionar sobre este hecho y la fragilidad de la vida. El accidente aéreo del DC-9 de Dominicana de Aviación ocurrió el 15 de febrero de 1970. El accidente sucedió 2 minutos después del despegue, cuando la tripulación declaró una emergencia e informó a los controladores de tránsito aéreo de que el motor derecho se había apagado, y declaró una emergencia y solicitó regresar al aeropuerto inmediatamente. Sin embargo, mientras se preparaba para dar la vuelta hacia el aeropuerto, el motor izquierdo también se apagó. Habiendo perdido el control, la aeronave descendió rápidamente y se estrelló contra el mar Caribe cerca de 2 millas al sur del aeropuerto. La investigación concluyó que la causa del accidente fue la falla secuencial de ambos motores causada por la contaminación del combustible debido al ingreso de agua.
El avión había salido con rumbo al Aeropuerto Internacional de Isla Verde, ahora conocido como Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. La aeronave que tuvo el accidente era un McDonnell Douglas DC-9. El avión había acumulado 354 horas de vuelo. Entre los pasajeros se encontraba la selección femenina de voleibol de Puerto Rico y su entrenador Juan Ramón Ubriel, el boxeador y ex campeón mundial del peso ligero Carlos Teo Cruz, así como su esposa y sus 2 hijos. 2 semanas antes del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 1970, el equipo de voleibol femenino de Puerto Rico viajó a suelo dominicano para enfrentarse al sexteto local en un fogueo previo a la celebración de la Justa del Caribe. La escuadra boricua dominó el fogueo durante toda su estadía, jugando el último partido, el 14 de febrero de 1970. Ese día, la capitana del equipo, Carmen Rosa Sabater, y el presidente de la Federación de Voleibol de Puerto Rico, José Nicolás Palmer, se adelantaron y viajaron a suelo boricua ya que venían a participar en la cena olímpica de ese año. Sabater había sido seleccionada como la mejor atleta de voleibol de ese año. Al otro día, el equipo nacional regresaba al país en un vuelo de Dominicana de Aviación y unos minutos después del despegue, el avión se precipitó y se estrelló en las aguas del Mar Caribe. Un total de 102 personas perdieron la vida, entre ellas, el equipo de voleibol femenino de Puerto Rico. Accidente aéreo donde murió el astro boricua Roberto Clemente. Así fue el accidente donde murió Roberto Clemente. El domingo 31 de diciembre de 1972, Clemente y 4 personas más, abordaron un avión de carga cuatrimotor a hélices de C-7 en San Juan, Puerto Rico, que viajaría a Nicaragua. A las 21:22 horas, la aeronave desapareció del radar. En ese avión iban el piloto, Jerry Heisel, el copiloto, Arthur Rivera, dueño del avión, la estrella de las ligas mayores, un amigo y un mecánico, quienes llevaban contenedores con alimentos, ropa y medicinas, que eran para los damnificados del terremoto que destruyó Managua, Nicaragua el 23 de diciembre. El avión se estrelló en las aguas del Océano Atlántico a 1,5 millas del Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Según reportes de la Marina, el problema se presentó justo en el momento en que el aparato miraba hacia la izquierda, una maniobra normal cuando el destino era hacia el norte o el oeste. Tras el accidente, 2 barcos y 2 helicópteros comenzaron con la búsqueda del avión con la esperanza de encontrar con vida a los ocupantes, aunque era algo sumamente complicado, ya que era de noche y el mar estaba sumamente violento. Al llegar la mañana, varias embarcaciones privadas se unieron a la búsqueda, desafiando las condiciones del mar. Miles de personas fueron a la playa de Boca de Cangrejos para observar el trabajo que realizaban los cuerpos de rescate, esperanzados en que tuvieran éxito. Con el paso de las horas y los días, pocas cosas se encontraron, solo algunas partes del avión, maletas y chalecos salvavidas, pero no había rastros de los ocupantes. Ante eso, fue necesario la intervención de buzos de la Marina. 3 días después se encontró el primer cuerpo, fue el del piloto. El 4 de enero finalmente se pudo hallar la aeronave, estaba a 40 metros de profundidad. Las violentas olas y la poca visibilidad bajo el mar, hicieron muy complicado accesar a ella, pero lo que se confirmó fue que el avión se despedazó al hacer contacto con el agua. Según testimonios recogidos en aquella época, el avión presentó 4 explosiones antes de caer. Los trabajos continuaron y fue necesario utilizar un equipo de sistema de sonar, que llegó de Estados Unidos, mismo que ayudó a ubicar la cabina el viernes 5 de enero, pero sin rastro de los otros 3 tripulantes. También fueron hallados el fuselaje y la cola, que estaban a 400 metros del lugar donde apareció la cabina. Se cumplió una semana del accidente, y se sabía que era casi imposible encontrar a alguien con vida, pero lo que se buscaba ahora era poder hallar los cuerpos de los otros 4 tripulantes. Se acabó la búsqueda. El tiempo pasaba y no había resultados, por lo que era inevitable que llegara el momento en que se suspendiera la búsqueda. El viernes 12 de enero se marcó como el último día, y como había sucedido anteriormente, no se tuvo éxito. Fue entonces cuando ese día se dio la dura y triste noticia. La Marina de Guerra de los Estados Unidos confirmó que abandonaba la búsqueda del cuerpo de Roberto Clemente, del copiloto, de un mecánico y de un amigo del pelotero. Así, el mar decidió que era en ese sitio en donde el legendario jugador de Grandes Ligas iba a tener su tumba. Se estrella avión de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
El fatídico accidente del Hércules C-130 ocurrió el pasado 2 de mayo del 2018, cuando la nave que había volado por 60 años realizaba su último viaje hacia un yonker de aviones en la ciudad de Tucson, Arizona. Ese día de la catástrofe, el ayudante general Isabelo Rivera Negrón afirmó que la aeronave había tenido el visto bueno de los oficiales del ejército estadounidense en Georgia para emprender el vuelo hasta Arizona. El avión militar se precipitó minutos después de despegar a las 11:30 am, pero no pudo continuar el vuelo y se estrelló, según dijo el miércoles en rueda de prensa el ayudante especial de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Isabelo Rivera. 9 tripulantes fallecieron en el accidente, todos puertorriqueños. La flota de aviones de carga de la Guardia Nacional Aérea es de las más viejas en el inventario de aeronaves estadounidenses. Con el accidente de ayer, quedan otros 5 aviones de carga, 2 de los cuales están fuera de funciones por fallas mecánicas. El avión chocó contra la carretera estatal 21, momentos después de despegar del Aeropuerto Internacional Sabana, lo que generó una enorme bola de fuego. Las personas que estaban en tierra se salvaron por escaso margen. Milagrosamente no cayó sobre ningún automóvil ni casa, dijo Jenna Bilbo, portavoz de la policía del condado Effingham. Este es un camino muy transitado. Aparentemente, el fuselaje del enorme avión se desplomó sobre el espacio que divide la autopista, y los pedazos de las alas quedaron esparcidos en los carriles en ambas direcciones. La única parte que permaneció intacta fue la cola. El jefe militar agregó que dicho avión ayudó en la distribución de ayuda de bienes y materiales en la isla después del paso del huracán María, y en el traslado a Puerto Rico de residentes de varias islas vírgenes británicas tras el huracán Irma.